pero ya tenemos con nosotros a Fernando Buenabad. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buen día. Estoy tratando de conectar aquí los audífonos porque no te escuchaba. Ok, pues Ahora está conectando los audífonos nuestro querido Fernando Buenabad. Tuvimos un problema técnico hace 2 días, allá que tuvo él en toda la colonia, tenían ahí fallas con el servicio de internet, ya está restablecido. Y el tema del que íbamos a abordar, y que además, pues el día de ayer, más lo que dijo hoy el presidente López Obrador, pues nos da todavía más materia para hablar a profundidad sobre esto. Y tiene que ver con el posicionamiento que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Cuba y los Estados Unidos. Pues más posicionado que nunca. Déjeme usted decirle, desde que tomó posesión el presidente López Obrador, en estos tiempos, 3 años y 5 meses después, es la vez que le puedo identificar y ubicar con un posicionamiento mucho más radical, y radical no en el mal sentido, en el buen sentido de posicionarse. Por eso decíamos, titulábamos esta entrevista con Fernando Buenabad, AMLO, Estados Unidos y Cuba. ¿Es ideología o diplomacia? Con todas las implicaciones que esto tiene. Vamos a escuchar, Fernando, si te parece bien, aquí además de darte la más cordial bienvenida, mi querido Fernando, primero te saludo y luego mandamos al video. Fernando, buenos días, bienvenido. muy buenos días, Ernesto. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Disculpando, pues, lo que pasó hace un par de días, que fue muy frustrante para mí porque las tecnologías no tienen palabra de honor, así que, pero bueno, aquí estamos, escuchemos el material para poder comenzar. Sí, vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador con un posicionamiento de veras muy, muy claro, muy fuerte y poderoso. Vamos a ver. Como es el caso del bloqueo a Cuba, que es muy promovido por políticos cubanos que tienen mucha influencia en Estados Unidos. Pero considero indebido el bloqueo, inhumano, y además considero que es una vileza utilizar una estrategia política de esa naturaleza con propósitos políticos electorales. No puede sufrir un pueblo, todo un pueblo, por el interés de un grupo. El gobierno de Estados Unidos tiene que decidir sobre esto, porque es un asunto de derechos humanos. Nosotros tenemos, repito, muy buena relación con el presidente Biden, lo consideramos un hombre bueno. Quisiera solamente una puntualización sobre el asunto de la Cumbre de las Américas. ¿Su gobierno, usted, está evaluando la posibilidad de no asistir a Los Ángeles en caso de que Biden mantenga la idea de excluir a algunos países? Yo voy a adelantar. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Y cuál sería el mensaje? ¿Sería un mensaje de protesta? Sí, porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero en los hechos hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación,
estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir, que nadie excluya a nadie. A ver. ¿No podría esta decisión tener un impacto negativo en la relación bilateral México-Estados Unidos? No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. No creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero ¿cómo una cumbre de América sin todos los países de América? ¿De dónde son los no invitados? Ya lo dije. Son de otro continente, son de otra galaxia, de un planeta no conocido. Miren, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Pues bueno, más claro, no se puede, Fernando Buenabad. ¿Cuál es tu valoración? Te lo pregunto también en dos sentidos. La dimensión que está adquiriendo el presidente Andrés Manuel López Obrador en el continente americano y las implicaciones que desde tu punto de vista podría tener para México en relación con los Estados Unidos. Ayer te comento, por si no tuviste tiempo ahí de ver acá las tendencias, bueno, estuvo el tema hasta arriba y prácticamente pues toda la derecha y toda la sección conservadora pues diciendo esto ya es el acabose, vamos a pagarlo muy caro, ¿no? Todo este escenario catastrofista, y eso es lo que se manejó en los medios todo el día de ayer, en los medios hegemónicos, en los medios corporativos. Ese es el discurso, Fernando Buenabad. ¿Qué decir al respecto? Pues, en primer lugar, creo que el posicionamiento más destacado es el posicionamiento teórico, el posicionamiento temático. Es verdad que la prioridad de todas las prioridades es que los pueblos no pueden ser excluidos por ninguna razón, y mucho menos por razones de imperio, ¿no? Este nuevo discurso de la Cumbre de las Américas para los norteamericanos, pues es nada menos que una larga historia de este continente, que ha repetido, por cierto, la exclusión de Cuba durante pues todas las reuniones de esta cumbre, de esta reunión, donde ha sido sistemáticamente ofendida a la Revolución Cubana con todo tipo de epítetos. Pero la razón de fondo no es porque sea Cuba, es porque tiene un modelo económico, político, teórico, incluso filosófico en su concepción de Estado, de gobierno y de democracia, que al imperio no le gustó, que no le gustó a la parte más fascista de Miami, y que donde por supuesto habitan los financistas de todas estas operaciones de exclusión, de agresión, de insulto, incluso desde luego de agresión material y concreta, física, ¿no? Ahí se financia toda clase de canalladas contra el gobierno y el pueblo de Cuba, desde ahí aliados con la farándula misma. No hay que olvidarnos que todos estos que son esbirros de la pareja de Miami, ¿no? La que controla a la farándula, la que tiene el control sobre espectáculos, circos y demás burlesque mediático,
la pareja Stefan, me refiero, pues desde ahí se financia, te repito, una cantidad impresionante de canalladas. Ese es uno de los sitios, ¿no? Pero no es solamente el sitio, es un sitio también teórico y político en América Latina, porque este discurso se replica continentalmente. Lo que ha dicho el presidente López Obrador ha sido poner a la vista de México un atraso que México viene teniendo, ¿no? Que es no sumarse no estar en sincronía con el debate latinoamericano en contra de estos caprichos norteamericanos, estos caprichos propiamente dicho imperiales. Y creo que la buena noticia es que estamos en sintonía esta vez. En los años recientes, América Latina ha tenido la emergencia de líderes cuyo discurso nunca omitió la lucha contra el imperio, ¿no? Nunca hubo en los discursos de Evo Morales, en los discursos de Hugo Chávez, en los de Mel Zelaya, en los discursos de Lula da Silva, en los discursos de la propia Cristina Fernández en Argentina. Bueno, pues de todo esto que se llamó la década ganada, no hubo quien regateara en la denuncia contra el imperio y las canalladas que el imperio había venido haciéndonos durante todo este periodo, llamémoslo el periodo de la Revolución Cubana para acá, para ponerle solamente una acotación. Y está claro que el presidente López Obrador hoy ponga en la palestra este tema, creo que ayuda a meter en sincronía a México con este debate, ¿no? Por cierto, que él había ya también anunciado, recuerdo que en la visita que tuvo el presidente Díaz-Canel oficial a México, donde el presidente López Obrador propuso incluso que Cuba fuera reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por el ejemplo de resistencia, ¿no? que el pueblo cubano ha tenido. De modo que también es muy importante, Ernesto, que sepamos ver la sincronía del discurso político en la región y ver que México no había ocupado este lugar. Creo que de manera muy, muy lenta, casi diría paulatina, había pasado un poco como un discurso de segunda nivel, de segunda jerarquía, de cara a otros, ¿no? Que son los que, pues, como la lucha contra la corrupción y otras tesis del presidente López Obrador, había quedado, me parece, rezagado. Hoy creo, por la propia reacción de la derecha, porque ese es nuestro termómetro más claro, es cómo reaccionan ellos, ¿no? Entonces, una vez que uno ve cómo se espantan, una vez que uno los ve escandalizados, lo que uno puede predecir es que están muy preocupados y que están realmente, que les ha dolido mucho una reivindicación política así. Y bueno, casi ninguno de los adjetivos que ellos digan nos van a sorprender, porque ninguno es nuevo, porque ninguno es ni siquiera inteligente, Ernesto, porque si por lo menos tuviesen una elaboración de discurso, si ellos por lo menos pudieran debatir en serio los temas que denuncian, porque mira qué paradoja esto, denuncian, por ejemplo, temas de derechos humanos en Cuba y son incapaces de discutir sobre derechos humanos en serio. Discuten el problema de la democracia, por ejemplo, en Cuba, o en Venezuela o en otros países. Y sin embargo, son incapaces de discutir en serio, sin un debate serio sobre democracia. Yo no veo qué referente de la derecha sea capaz de darlo con seriedad, pues, ¿no? No, y Estados Unidos es de los países que menos puede hablar de procesos democráticos al interior de los Estados Unidos, y más claro, pues las últimas elecciones, la última y la penúltima elección, desde las elecciones también con Al Gore, en fin, que hay un proceso que en Estados Unidos pues sabemos que difícilmente se va a dar violaciones a los derechos humanos, a migrantes, a comunidad afroamericana, a latinos, a musulmanes, etcétera, etcétera. Y ni hablar de las invasiones, tanto directas como indirectas, que ha hecho o que ha promovido el gobierno de los Estados Unidos. Te pregunto, mi querido Fernando, tratando de entender también el tiempo y el momento político,
tú eres alguien que además tenemos la ventaja contigo que por tu trabajo te toca viajar mucho por Sudamérica, por México, y tienes un termómetro también un poco de lo que sucede también pues en este continente. Hay también versiones, ha habido ya una suerte de rumores que posiblemente habrá otros países, otros mandatarios que van a sumarse también al posicionamiento del presidente López Obrador, pues de no asistir a la Cumbre de las Américas si se impide la participación de estos tres países de los que se habla: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En caso de ser así, ya tú nos dirás, tendrás más información al respecto. ¿Qué implicaciones, cómo entender entonces el tiempo político en América? Hay un nuevo bloque de una izquierda progresista. ¿Cómo leerlo, Fernando Buenabad? Sí, digamos, un proceso de ascenso de conciencia a nivel regional en el que el imperio está al desnudo. Hoy por hoy puedo decirte que en la propia Colombia, que tantas veces los mandatarios más subordinados a los caprichos imperiales, ¿no? Desde Uribe para acá, han sido han incluso pretendido que son como la niña bonita del imperio, ¿no? La Colombia. Sin embargo, tú escuchas a los movimientos sociales en Colombia hoy, si tú le pones atención a la base del sentido común político que hoy en Colombia circula, y hay una claridad meridiana respecto a que la inmensa mayoría de las calamidades que Colombia ha debido padecer en las décadas recientes, todas son manufactura norteamericana, ¿no? Te voy a citar algunos de los más recalcitrantes ejemplos de derechas y de movimientos nazifascistas objetivamente operando hoy en el territorio, por ejemplo en el Perú, ¿no? Donde aún teniendo un presidente como el que tienen, que hace lo que puede por sobrevivir y mantenerse ahí donde la voluntad democrática lo puso, pues ahí hay una derecha infernal que lo que ha hecho una y otra vez es saquear al país y contra todo eso escuchas a los estudiantes, por ejemplo en Arequipa, yo he estado ahí varias veces, estudiantes de distintas áreas de la educación, de la filosofía, de las matemáticas incluso, y tienen perfectamente claro que el Perú ha venido padeciendo estragos horrorosos de las consecuencias que ha tenido la injerencia norteamericana en su país, ¿no? Y así, si te recorro Chile, el país de norte a sur tiene frentes sociales en los que la claridad con que la gente entiende los estragos del capitalismo norteamericano en el país, me parece que son muy claros. No es que falte conciencia en la región sobre las canalladas norteamericanas contra nuestros pueblos, el saqueo de las riquezas, el saqueo de la mano de obra y toda la ofensiva ideológica que con sus medios de comunicación y sus series televisivas, etcétera, se ha desatado contra este continente. No es que falte conciencia de esto, lo que nos falta es organización, lo que nos falta es capacidad de construir una fuerza de base que permita no solo mirar al imperio al desnudo, sino poder tomar medidas más profundas, ¿no? Este episodio, yo casi se los agradezco a los yanquis ahora mismo, porque está precipitando también este proceso de claridad que ojalá pueda dar un salto, un ascenso más y se vuelva organizativo y permita presentar una protesta formal contra estas ofensas. Los que están faltando a la diplomacia, a la diplomacia histórica como la entienden los clásicos de la diplomacia burguesa, ¿no? Los que están faltando son ellos, los que están traicionando todos los propios principios, ¿no? Con los que se ha discutido y se ha elaborado estos consensos de encuentro para que el encuentro sea diálogo y bla, 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 pues ahora este ejemplo está suscitando mayor, diría yo, mayor calidad en la conciencia
y mayor claridad en la necesidad organizativa. Si de esto pudiéramos desprender comunicados, organizar la opinión pública, si pudiéramos de esto aprovechar la coyuntura para nuevamente denunciar las consecuencias tan diversas y tan profundas que el imperio norteamericano ha dejado sentir en toda la región, lo que puedo decirte es que estaríamos dando un salto de calidad y de cantidad. Y por cierto, que esto sería expresión, también termómetro, de cómo está el avance de las fuerzas de izquierda en el continente, ¿no? Y de cara a la campaña que Lula está desplegando ahora, ¿no? En Brasil. Sí, ese es tiene, otro momento. Que tiene un caudal muy potente. Todo lo que Lula dice todos los días tiene repercusión regional, no lo dudes. Todo lo que Lula está proponiendo hoy respecto a la revisión del problema económico, pensando en una moneda colectiva de la región, todo lo que está planteándose en la batalla contra la inflación, no es un mal menor, es un problema que recorre todo el continente, de norte a sur. Es quizá hoy el núcleo emblemático más potente que está coincidiendo en todas las cabezas de los trabajadores de todo el continente, el problema de la inflación. Si en torno a esto nosotros lográsemos hacer una agenda potente, como lo que está proponiendo Lula, como lo que ha propuesto Cristina Fernández hace apenas unas horas, diría yo, en una conferencia que dio, lo que está proponiendo el propio en el desarrollo de la integración centroamericana, yo creo que puede ser que estemos presenciando una vuelta de tuerca crucial en la historia de América Latina, ¿no? Así es, mi querido Fernando Buenabad. Pues Fernando, prácticamente se nos está acabando el tiempo. Me gustaría, si te parece bien, ya que termine el noticiario, me pondré de acuerdo contigo. Me gustaría que pudiéramos tener un programa de 1 hora en perspectivas para hablar. Me parece que hay muchísimo aquí, que hay muchas preguntas que tengo para ti, y creo que la audiencia, como bien puedo leer, pues celebra siempre tu presencia, tu mirada, tu análisis, tu reflexión sobre lo que está pasando en este continente y lo que está sucediendo en México. Si pudieras, Fernando, en una reflexión final, ¿dónde invitarías a la audiencia, a la gente, a poner la mirada sobre este momento político que estamos teniendo actualmente con el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a Cuba, frente a los Estados Unidos? Este escenario que a mí me parece, permíteme nada más añadir esto, Fernando, es que hay cosas que de pronto normalizamos en el mundo, ¿no? Como se ha normalizado el genocidio contra los palestinos por parte del gobierno israelí, y de ahí no se dice nada, no se hace tanta escandalera, e Israel sí puede ir a cualquier cumbre a la que se le invite, y ahí sí Estados Unidos no dice nada. Pero acá, esto que rescata el presidente de hablar de cosas que ya has hablado, que hemos hablado, sobre el bloqueo, no embargo, bloqueo que hay contra el gobierno contra todo un país, contra Cuba, cuestiones humanitarias tan básicas, ¿no? Ayer entrevistaba al actor Damián Alcázar, y me decía, pues estuve en Cuba, estaba trabajando allá en una película y pues tuve ahí un accidente, tuve que ir al hospital, no tenían algodón porque por los proveedores no estaban surtiendo algodón, cosas básicas y fundamentales que a lo mejor pues al colectivo en general le pasa de noche, pero quien sabe, conoce, vive y padece esas situaciones, pues la mirada es distinta. Perdón que me extendí, mi querido Fernando, pero en una reflexión final, ¿con qué cerrarías? Mira, dos conceptos, Ernesto. Yo sí creo que hay que ponerle ojo al bloqueo, a todos los bloqueos, porque el de Cuba y el contra Venezuela son unos que tienen sus características y sus canalladas de todo nivel, pero hay otros muchos bloqueos, por ejemplo, lo que pasa con los inmigrantes, que es una forma de bloquear a las personas y a su derecho al libre tránsito y a un montón de derechos que están siendo también ahí bloqueados y violentados. Pero a mí más que preocuparme, en todo caso, en este orden de ideas,
por el asunto del bloqueo, me preocupo por nuestra incapacidad de organizarnos como países soberanos para tomar decisiones soberanas de interrelación soberana. Es cierto que el bloqueo contra Cuba ha sido una amenaza contra Cuba y contra todo aquel que quiera relacionarse con Cuba, pero también es cierto que no hemos podido crear la masa crítica que tome decisiones como las que tomó Chávez 1000 veces, diciéndole, ustedes podrán decir lo que sea del bloqueo, nosotros vamos a seguir hermanándonos con el pueblo cubano y a tratar de resolver, ayudar incluso en actividades de producción, en actividades de desarrollo académico, científico, de lo que Cuba, por supuesto, habla siempre como una vanguardia que es, ¿no? No hemos sido capaces de tener gobiernos en la América Latina que se unan y que de una manera efectiva, eficaz y eficiente sean capaces de contribuir con Cuba, sumar a Cuba a una estrategia económica que no la deje abandonada. Entonces, si a Cuba le falta lo que le falta, te lo digo porque he estado también hace muy pocos días allá, por razones que después te contaré, y les contaré a los amigos de la audiencia. Pero he visto lo que le duele a ese pueblo, cada una de estas canalladas. Ahora, yo me siento responsable también y siento que no he sido yo y muchos de nuestra generación lo suficientemente solidarios con el pueblo cubano, tomando en consideración la cantidad de canalladas que padecen, y creo que incluso la izquierda latinoamericana tiene que hacerse una autocrítica severa respecto a su capacidad de solidaridad con ese pueblo y con sus luchas. Más allá de los debates que hay en unos otros aspectos de la conformación política, más allá de lo que tú quieras, está una base que es la base de la proximidad, de la hermandad entre pueblos, y yo creo que es cierto que el bloqueo ha sido terrible, pero también es cierto que no hemos sido capaces de tener una fuerza continental suficiente para no permitir que nuestros hermanos cubanos y venezolanos y hondureños padezcan las calamidades que están padeciendo, y creo que están dándose condiciones para que eso no vuelva a ocurrir. Muy bien, Fernando, pues nos ponemos de acuerdo, si te parece bien. De hecho, nos quedamos ahí pendientes, de pronto se nos vino el trabajo encima y hay una serie de temas que habíamos platicado. Me gustaría ver si podemos retomarlo, pero me gustaría iniciar con un programa especial, si te parece bien. Ya nada más nos ponemos de acuerdo para el día, pero sería en el programa Perspectivas, un programa de 1 hora, y me gustaría que el primero iniciáramos, si te parece bien, Fernando Buenabat, ¿qué implicaciones, cómo es el bloqueo a Cuba? Para que la gente entienda, que vea los ejemplos con los bancos, con el comercio, con la salud, con todo, cómo es el bloqueo de manera detallada. Tú tienes muchísimos elementos para hablar del tema, yo tengo otros por acá, así que creo que podemos colocar así el dato duro de lo que implica un bloqueo, y de ahí pues ya nos vamos hilito, hilando hasta donde nos lleve. Fernando Buenabat, ¿qué te parece? ¿Me aceptas la invitación? Yo puestísimo, te lo agradezco además porque es una oportunidad enorme de contar las cosas que incluso que hemos hablado recientemente con los compañeros cubanos, y así que de mil amores, cuenta conmigo. Perfecto, mi querido Fernando, ahí nos ponemos de acuerdo, te mando un fuerte y fraterno abrazo. Abrazo para todo el mundo, gracias. Cuídate, hasta pronto, viejo.